Buenas noches, jóvenes. Hola, Lick, buenas noches. Mucho Lick. Buenas noches, licenciado. Buenas Buenas noches, noches, qué Lick. saludarlos. Qué Mucho bueno Lick. de oírlos. Buenas noches. Qué bueno que están ahí. Y yo por acá. Vamos a trabajar con la hojita que habíamos dejado del trabajo. Voy a ir preguntando por ahí selectivamente. Y el que no conteste, estoy haciendo una mi listita aquí, igual lo hice en la otra sección de las personas que no contestan o que no trajeron el trabajo. Así selectivamente. Porque es importante que hagamos las cosas tal como las pedimos. Adalys, Buenas noches, licenciado. buenas noches, Adalys. ¿Hizo su trabajo? Sí, licenciado. Bah, qué bueno. Léame en su hojita el principio de legalidad. Ok. Yo en principio de legalidad puse los artículos 17 de la Constitución Perdón, Política de la ¿qué República, qué perdón, le dije? Adalys, ¿qué le dije? que lea lo del principio de legalidad. Entonces, eso haga. Ok, solo que el licenciado, fíjese que como yo solo hice mi tarea, yo voy de camino para mi casa. Entonces no tengo la hoja impresa, ¿verdad? Sino que yo solo hice mi tarea y solo coloqué los principios y los artículos. Sí, pues, pero yo lo que le estoy pidiendo es el que lea el principio de legalidad. Ok, permítame, lo voy a ver entonces de una vez en el Classroom y con gusto se lo leo, licenciado. Ok, principio de No, legalidad. vamos a pasar con otra persona. Vamos a hablar con Ya lo tengo Adriana. a la mano, licenciado. No, vamos a pasar con Adriana. No quiero que Ah, ok. si va para su casa, que se va manejando o algo, ¿no? Sí, voy manejando, Lick. Sí, mejor no. Adriana, Adriana Beatriz Muy tiene buenas noches, licenciado. dos ¿Me escucha? aparatos. ¿Aló? Sí, le Licenciado, ¿me escucha? escucho. Ah, ok. Sí, le Este, escucho. leo el principio de legalidad. Sí, por favor. Ok, principio de legalidad. Este principio está determinado por el aforismo latino. Nullum crimen, nullo poena, sin preavi, lege penale. Es decir, no hay crimen, no hay pena, ni se puede aplicar una pena sin una ley previa que así lo establezca. Nadie podrá ser penado por hechos que no estén calificados como delitos o faltas y no se podrán imponer penas que no sean las previamente establecidas por la ley. ¿Qué entiende por eso? Yo entiendo que al principio si a mí me acusan de un delito, no pueden establecerme una pena si no hay pruebas o no se ha establecido claramente si lo cometí. Póngame un ejemplo. Este, digamos, una compañera me acusa de haberle robado dinero y pero como solo me está acusando y no hay pruebas de que yo lo tenga, sería ese el principio de la habilidad, que no me pueden poner una pena, la pena de robo, sino hay pruebas como un video de vigilancia o algo por el. ¿Qué dice Alexei? ¿O todavía anda en Ucrania, Alexei? Ya, ¿se escucha? Sí, se escucha, Alexei. Bueno, sobre el principio de legalidad, lo que yo comprendo es de que, bueno, antes de que haya, bueno, que se nos acuse, tiene que existir una ley previa. Entonces,
a mí se me hace, por ejemplo, ahorita se me está ocurriendo de si yo consumiera, ¿qué podría ser? No sé, marihuana, por ejemplo, y digamos por alguna situación no está tipificado del consumo de estupefacientes, ahorita, solo suponiendo, ¿verdad? El consumo de estupefacientes u otras cuestiones, ¿verdad? Ahí estoy, por así decirlo, si estoy libre. Ahora, si viera una ley que dijera, que por ejemplo la pondrían mañana, de que es ilegal el uso de la marihuana, recreativa, lo que sea. No me van a juzgar por algo que hice, digamos, una semana antes a lo que pasó, a que se promulgara la ley, ¿verdad? Eso es lo que yo comprendo a grandes rasgos. Y es lo que se me ha ocurrido ahorita, ¿verdad? Ana Francisca. Ana Francisca. Perdone, ¿podría aportar? No, ahorita estamos con Ana Francisca, dona. Correcto, gracias. ¿Está o no está Ana Francisca? Veo que solo está escribiendo en el chat. Déjela que ella se defienda. Bueno, Ana Francisca no nos está encendiendo el micrófono. Vamos a dejarle que le prenda fuego ahí al micrófono, ya que lo está encendiendo. Ana Gabriela. Ana Gabriela. Ana Gabriela tampoco está. Ana. Licenciado, buenas noches. No sé si es a mí, Ana Gabriela Monasterio. Vamos a ver. A ver, ahorita le voy a decir. Sí, Ana Gabriela Monasterio. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Ana Gabriela. Ahora oigo un feedback ahí. ¿Perdone? Tal vez tiene abiertos dos micrófonos usted. No, licenciado, solo uno. Qué raro. Bueno, ¿qué piensa del principio de legalidad? El principio de legalidad.
Léalo otra vez. ¿Perdone? Léalo. El principio de legalidad, me dijo, licenciado, es que no le escucho bien. Sí, lea el principio de legalidad. Ok. Yo en la tarea que hice lo puse en los artículos que está regulado este principio de legalidad. No me digan qué artículos. Yo le estoy pidiendo que me lea el principio de legalidad. Ok. Este principio está determinado por el aforismo latín nullo crimen, nullo poema sin previa legal pena, es decir, no hay crimen, no hay pena, ni se puede aplicar una pena sin una ley previa que así lo establezca. Nadie podrá ser penado por hechos que no estén calificados como delitos o faltas y no se podrán imponer penas que no sean las previamente establecidas por la ley. ¿Qué entiende por eso usted? Que para mí este principio de legalidad no podemos establecer alguna pena si no hay algún crimen o algún delito cometido. Póngame un ejemplo. Por ejemplo, no podemos acusar de homicidio a una persona si no se ha comprobado que este crimen fue realizado por esa persona. A ver, Donan. Sí, pues en este caso yo lo que iba a, a decir era tal vez como tener las luces encendidas, pues tal vez el ejemplo que iba a poner era tener las luces encendidas a las 11 de la noche, algo que pues alguien pueda venir como que es un delito y al final no está tipificado y no hay algo que indique que esto pues tenga alguna pena. Pues esto era lo que, algo así se me figura a mí. Kenneth. Buenas noches, Lick. Yo no entiendo que es la limitación que tiene el Estado de actuar en base a la ley. Póngame un ejemplo. No hay pena sin ley y toda persona toda persona es libre de hacer lo que la ley no prohíbe. Eso es lo que dice el principio, digamos, que no... Pero lo que quiero es que me ponga un ejemplo. Ah, por ejemplo, el acoso sexual no es un delito o no está contemplado como un delito. No sé si me explico. A ver, Heidi, Daniela. Sí, licenciado, ¿me escucha? Sí le escucho, Heidi. Muy bien. Igualmente, el principio de legalidad, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Según lo que entiendo en cuanto al principio de legalidad es que definitivamente no hay delito, no se le puede acusar a nadie de un delito y tampoco se puede imponer una pena si no hay una ley anterior. Un buen ejemplo, digamos, como sería el hurto. Si por X o Y razón el hurto todavía no estuviese tipificado en el Código Penal, si yo llegase y tomase algo y simplemente lo guardase, todos sabemos que eso es algo que se considera hurto, pero a mí no me pueden juzgar por ello si no está tipificado en el Código Penal. Pero el otro sí está tipificado. Ah, no, esto es solo un ejemplo en caso no lo estuviera. Ah, no, yo le estoy pidiendo uno que no esté. Licenciado, la prostitución No será la trata de blancas. también. La hechicería, licenciado.
Eso no está prohibido. ¿Cuál? La hechicería, la prostitución. La hechicería, la brujería, el enfrascado, el enterramiento. A ver, Manuel. Podría hablarse de un caso, bueno, un tema muy escuchado, la homosexualidad, no es un delito. Miren, aunque sea el ejemplo más vago que puedan tener, el principio de legalidad dice, este principio está determinado por el aforismo latino, nullum crimen, nulla poena sin previa lege penale. Es decir, no hay crimen, no hay pena, ni se puede aplicar una pena sin una ley previa que así lo establezca. Es decir, que tiene que estar determinado, no pueden crear figuras delictivas para juzgarnos. No pueden criminalizarnos. Por ejemplo, lo que decía el amigo ahí, que se le ocurrió que nadie puede tener prendida la luz de su casa a las 11 de la noche, porque después de las 11 ya se convierte en delito. Eso podría ser un ejemplo muy claro, aunque sea de lo más sencillo que pueda haber, pero puede ser, o la hechicería, pues, que no está criminalizada. Es decir, no nos pueden crear delitos para juzgarnos, sino que ya deben de estar predeterminados en la ley. Si después los ingresan a través del mecanismo de la creación de la ley, los ingresan al sistema jurídico, pues obviamente con eso sí vamos a tener la certeza de que la estamos cumpliendo con el principio de legalidad. Pero si el día de mañana vienen y nos mandan una orden de detención porque estamos practicando brujería, porque estamos practicando hechicería, porque tenemos la luz encendida después de las 11 de la noche, pues obviamente eso raya con el principio de legalidad. Vamos a ver, Hazel. Estamos esperando a Hazel. Hazel, encienda su micrófono. Párese un ratito, Hazel, le vamos a dar la oportunidad que se pare. Va en moto, pero va escribiendo y no puede hablar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que va en moto y sí puede escribir, pero no puede hablar? ¿No será al contrario, que puede hablar, pero no puede escribir?
Ya se paró Hazel. Escríbanos, Hazel, si se va a parar o no. Se desconectó, Lick. Se desconectó. Ay, Dios, con Hazel vamos a tener que apuntar aquí. Permítame, solo voy a apuntar. Después vienen los problemas de que mire, que mire, que me puso, que mire, que me hace falta, que mire, que no sé. Sí podía escribir yendo en moto, aunque fuera atrás. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, licenciado, se escucha perfectamente. te escucha. Efectivamente. Qué raro, fíjense que la pantalla se me puso negra. Y no tengo visualización de nada. Déjenme ver qué pasó.
Compañeros, ¿el que está hablando o se me fue la señal? No, Sí, yo también he sido a consultar. Igual. Creo que se salió de la reunión. Muchas gracias. Yo creo que se salió, compañera. Hasta me paró Emetra y se salió Lick. No coman ansias, jóvenes, ya volverá a ingresar. ¿Quién dice que le paró Metra? Ya estoy de regreso, jóvenes. ¿Me escuchan? Se le escucha claro y fuerte, Lick. sí, licenciado. Muchas gracias. No sé qué pasó con esto. Me sacó un rato, no sé. Pero bueno, ya estoy aquí. A ver, Luis Pedro, Chuck. Ordene, Lick. ¿Qué artículo puso de principio de legalidad de la Constitución Política? Puse el artículo 17, licenciado. ¿Qué dice el artículo 17? Léalo, por favor. Con todo gusto, ahorita se lo leo. Ok, dice el artículo 17 indica: no hay delito ni pena sin ley anterior. No son punibles las acciones o omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por la ley anterior a su perpetración. No hay prisión por deuda, dice mi artículo por acá. Ok. José Alfredo. ¿Qué artículo Dígame, citó de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? La Convención Americana de los Derechos Humanos. No. Pacto de San José. La Declaración Universal. No, esa no encontré, Lick. Dulce. ¿Mirna Dulce o otra Dulce? Sí, Mirna Dulce María. ¿O hay otra Dulce? No lo sé, por eso pregunto, somos como 130. ¿Son varias? Entonces, ¿qué desea que le diga, Lick? En la Declaración Universal, ¿qué artículo citó? Declaración Universal, permítame. Principio de legalidad, ¿verdad? Correcto. Artículo 11. No, ¿Sí? perdón. No, permítame. 9. ¿11 o 9? ¿Con cuál 9. nos quedamos? Vamos a ver. Léale, No, permítame, ¿qué es que mi dice? letra es algo bonita, entonces me comprenderá. Artículo 11. Perdón, artículo 11. Léalo, por favor. Permítame. Porque esto lo tengo en una hojita, entonces voy a abrir. ¿Ok? Ahorita le, permítame un segundo.
Ok. Artículo 11. Acá está. Artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y el juicio público en el que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de comisión de delito. Entonces, concretamente, ¿qué citó? ¿Podría extender un poco más su pregunta? Concretamente, ¿qué artículo citó? 11. El 11 en general, aunque tenga ya el 11. principio de inocencia. No, 11 literal 2, inciso 2. ¿Inciso o numeral? Numeral, tiene razón, disculpe. Numeral 2. ¿Lo puede repetir, por favor? Ok. Entonces, nadie será condenado por sus actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Es decir, que este principio nos garantiza que no nos pueden crear figuras delictivas, ponernos una pena diferente a las que ya están creadas. A ver, David Alejandro, ¿qué artículo citó de la Convención Americana? Ahorita le digo, licenciado. Permítame un momento. Convención Americana. El principio de legalidad en la Convención Americana de Derechos Humanos es el artículo 9. ¿Qué es el artículo 9? Permítame un segundo, solo saco mi convención. Deme un momento, por favor. Licenciado, yo sé que ahorita está con David, pero podríamos decir que en este caso, así como la ley esa que quieren hacer para amonestar a las personas que hagan memes y todo, ¿verdad? De nada serviría porque los memes anteriores a esos, si se llegara a aplicar, no se puede, ¿no? Pero no podrían juzgarlos por eso. No, hasta que sea una ley vigente. Hasta Y que sea alguien una haga ley un vigente meme. ya se puede aplicar. Ahorita no se le puede aplicar a nadie. Entonces hay que aprovecharle a hacer memes, ¿verdad, Alic? Hay que aprovechar para hacer todo lo que se quiera ahorita. Muy bien, licenciado, ya tengo aquí el artículo y dice principio de legalidad y retroactividad. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. Evelyn Beatriz. Evelyn Beatriz.
Nuestra Evelyn. ¿No está Evelyn? Grecia Mónica. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Grecia. En el Código Procesal Penal. ¿Qué manda, perdón? En el Código Procesal Penal. ¿Sí? Sí, estamos esperando. Permítame. En ese código yo cité el artículo 1. Lea, por favor. Ahorita, licenciado. Dice, no hay pena sin ley, nullum poena sine lege. No se impondrá pena alguna si la ley no la hubiere fijado con anterioridad. En el Código Penal. Ahorita me indico. Igual el artículo 1, licenciado. Léalo, por favor. Ahorita. Dice, nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por ley anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean previamente establecidas en la ley. Okay. ¿Alguna duda con respecto al principio de legalidad? Aquí la idea es de que vayamos poniendo los artículos que vamos analizando, que vamos leyendo, y que vamos ahí preguntando poco a poco quiénes son cuáles son los que regulan el principio de legalidad. ¿Alguna Para mí pregunta todo con claro, respecto al principio? muy ¿Cómo? claro, Lick. Para mí quedó muy claro el tema, Lick. Gracias. Ok. Ahora vamos a ver con Glency, Steffi. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Por favor, léame el principio de inocencia. Muy bien. Ahorita se lo leo. Dice, principio de inocencia. Este principio determina que toda persona debe de ser tratada como inocente, mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra. Este principio está relacionado con necesidad del juicio previo. ¿Qué entiende por eso, Glency? Según este principio Lick, se relaciona, hace referencia a que cuando una persona pues está enfrentando un proceso, ¿verdad?, de pena, ¿verdad?, que se le acusa por algún delito, alguna falta, se le tiene que tratar como inocente, ¿verdad?, hasta que pues el proceso pues finalice o hasta que el juez pues dicte sentencia si es declarado culpable o no. A ver, para todos, si el principio es de que a la persona se le debe tratar como inocente y se le cree que es inocente, debe ser tratada como inocente, dice, mientras no existe una sentencia condenatoria en su contra. ¿Qué piensan ustedes entonces? Si a la persona se le trata o se le considera que es inocente, ¿por qué se le dicta auto de prisión preventiva? ¿Por qué se le mete preso, pues?
Si soy inocente, ¿por qué me van a meter preso? O ya piensan que cometí el hecho. ¿Sí, Dulce María? Porque lamentablemente en nuestro país se presume automáticamente que la persona es culpable y que si en caso es culpable puede escapar. Entonces, para que no huya del proceso en lo que se prueba si es culpable, comúnmente hacen eso como mala práctica los jueces. ¿Qué dice Lester? Buenas noches, licenciado. Y es para que no pueda huir, para que no pueda huir del país o se escape de la ley, si en caso fuera culpable o lo determinan culpable. Pero no, y no dice que es inocente mientras no se pruebe lo contrario, pues. Caroline. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. Yo pienso que es por la gravedad del delito cometido. No le oí, disculpe. Que por la gravedad del delito cometido. Sí, Caroline. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, le escucho. Gracias. Estaba diciendo que por la gravedad del delito cometido. ¿Qué dicen los demás? Licenciado, no sé si estoy mal, pero creo que eso lo regula el artículo 6 de la Constitución de Guatemala. ¿Qué dice el artículo 6? Donde dice, ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por la autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante, delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no puedan quedar sujetos a ninguna otra autoridad. O sea que como son prácticamente detenidos con las manos en la masa, entonces... Pero ¿qué pasa con el principio de presunción de inocencia? Pues, como en este caso son detenidos con las manos en la masa, entonces directamente son trasladados por autoridad judicial competente para determinar su caso. Sin embargo, no los pueden declarar culpables hasta que sean vencidos en un juicio. Sí, porque al final se les va a afectar el derecho de libertad mientras dura el periodo, el proceso penal que tiene que cumplir la persona, el presunto delincuente, ¿no? A ver, Pablo. Buenas noches, Lick. Yo quiero hacer un comentario con relación al artículo 6 que decía el compañero. Yo siento que el artículo 6 más que todo hace referencia al principio de legalidad. Con relación al principio de inocencia, como bien lo dice, este principio determina que toda persona debe ser tratado como inocente mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra. Entonces quiere decir de que debe de haber un debido proceso o un procedimiento en el que se le va a imputar, se le va a cuestionar. Ya no lo oímos, Pablo. Y debe de haber un debido proceso, ¿verdad, Lick? Que hace referencia más que todo a un juicio previo para establecer la participación de esa persona en un hecho delictivo. ¿Qué se requiere para dictar la prisión preventiva? Siglensi. Lick, yo estaba leyendo aquí en la Constitución, en el artículo número 13,
Dice motivos para auto de prisión. No podrá dictarse auto de prisión sin que preceda información de haberse cometido un delito y sin que concurran motivos racionales suficientes, dice, para creer que la persona detenida lo ha cometido o participado en él. ¿Qué dicen los demás? Fíjense que, ahora bien, a Yo ver, digo ¿qué dice que el ya, Código Procesal, el Código Procesal Penal que dice con relación a... Sí, Ever. Gracias. Pues, yo estaba viendo también que en el artículo 259 del Código Procesal Léalo, por Penal favor. dice prisión preventiva, artículo 259. Se podrá ordenar la prisión preventiva después de oír al sindicado cuando media información sobre la existencia de un hecho punible y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o ha participado en él. La libertad no debe restringirse sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso. Sí, para decretar la prisión preventiva son 3 presupuestos. Uno, que se ha oído al sindicado, que el hecho sea punible y que existan motivos racionales suficientes para creer que cometió el hecho o participó en él. A ver, Michelle. Sí, Lick. Sí, cuando también hay peligro de fuga y también obstaculización de la verdad. ¿Y qué pasa con aquello cuando detienen a la persona? La meten presa, la meten a la carceleta, como sabemos, los meten a la carceleta y ahí están libres o están presos. ¿Está detenido, licenciado? Libertad. Está detenido. No está preso entonces. Privado de la libertad. Se puede ir para su casa, se puede ir para donde quiera. Primero le tienen que dar el motivo de su detención para que él conozca por qué es que lo detuvieron, ¿verdad, licenciado? Y posteriormente que se lleve a cabo una primera declaración. Yo considero que hasta que termine el proceso, licenciado. ¿Ya alguien leyó el artículo qué? El artículo 6 de la Constitución. Leámoslo otra vez. Lester, léalo usted, por favor. Está bien, licenciado. Artículo 6, detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda las 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. El funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley y los tribunales de oficio iniciarán el proceso correspondiente. Entonces la persona puede estar detenida, ¿sí? Es decir, si hablamos de detención, ¿será que está presa o solo está detenida? ¿Qué piensan ustedes? Solo está detenida. Fíjense que para decretar la prisión preventiva se requiere 3 presupuestos. Uno, que sea oído al sindicado, que el hecho sea punible y que existan motivos racionales suficientes para creer que la persona participó en el hecho que se le imputa.
Y para cuando se le priva de libertad, de acuerdo a lo que acaba de leer Lester, está detenido. Entonces, la detención es la privación de la libertad por un breve lapso de tiempo. Y la pregunta es, ¿cuál es ese leve lapso de tiempo? 6 horas, como lo dice el artículo 6, licenciado. 6 horas. 24 horas. Sí. 24 horas. 6 horas. No, 6 horas dice este artículo. Dice, se efectúan los casos de flagrante delito, los detenidos deberán ser puestos a disposición de autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. El funcionario o agente de autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley y los tribunales de oficio iniciarán proceso correspondiente. ¿Qué piensan ustedes de eso? Es decir, tenemos dos situaciones. Una, que está detenido. Al estar detenido, se le priva de su libertad por un breve lapso de tiempo que no puede exceder de 6 horas. Y la otra es que se le decreta prisión preventiva cuando, después de oírlo, y que existan motivos racionales suficientes para creer que participó o cometió el hecho que se le imputa. ¿Sí? Esos son, digamos, los elementos de fondo para que tal. Ahora, ¿en qué plano queda la presunción de inocencia? Cuando dice el principio que el procesado, este principio determina que toda persona debe ser tratada como inocente mientras no exista una sentencia condenatoria. Y la pregunta que siempre nos hacemos es, bueno, si soy inocente, ¿por qué me van a meter preso? Porque la Constitución me garantiza que yo soy inocente mientras no se pruebe lo contrario. ¿No por qué me van a meter preso? Yo tengo derecho a estar libre, pero ¿por qué me decretan prisión y me estoy ahí con un eterno auto de prisión preventiva? Estoy eternamente ahí y hasta se cumple el plazo. Yo me recuerdo del caso del coronel Chiroy, que había cumplido la pena y él seguía con prisión preventiva. Y así hay muchos. Y esto no es de ahorita. En el sistema pasado habían ¿cómo se llama? Casos en que se tenía que condenar a la persona porque se habían excedido tanto de la prisión provisional. Aquí es preventiva. En aquel tiempo era prisión provisional, así lo llamaba la ley. Y tenían la desfachatez muchos jueces de dictar prisión, de decretar, mejor dicho, de dictar una sentencia condenatoria para justificar todo el tiempo que había estado preso. Ahora la pregunta sigue siendo, ¿por qué si se me considera inocente, me meten preso? ¿Me detienen? ¿Me privan de mi libertad? ¿Me dictan auto de prisión preventiva? Y yo, si soy inocente, ¿por qué? Yo tengo derecho a estar libre. Fíjense que la historia de las instituciones hay que conocerlas. Hay que conocerlas porque de alguna u otra forma son importantes de nuestra historia. Fíjense que cuando se inició la reforma procesal penal, Mayer y Binder, que fueron los que crearon la reforma procesal, inclusive el código salió con que todos los delitos eran excarcelables bajo fianza, o con una, mejor dicho, con una medida sustitutiva. Ahí se garantizaba el principio de presunción de inocencia, que podía estar libre la persona mientras se tramitaba el proceso. Pero ¿qué fue lo que pasó en aquel tiempo? La organización era de otra forma, pero había jueces de turno, y los jueces de turno de paz
que eran los encargados de ver todos los delitos en ese tiempo en los juzgados de paz, lo que hacían era que dejaban libres a todos les daban medida sustitutiva. No tuvieron el tino de que la ley también les permitía, si bien es cierto que decía, mire, yo le voy a dar una medida sustitutiva, pero va a ser tal y tal y tal cosa, o le voy a poner una caución económica, porque debería ser bajo la responsabilidad del juez. Y lo que pasó fue que soltaron a muchos, les dieron medidas sustitutivas y muchos huyeron, porque no tenemos cultura, no tenemos los medios para recapturar, etcétera, etcétera. Y finalmente los grupos de presión, donde se presionaron tanto que tuvieron que reformar el código. Y al reformar el código, lo que hicieron fue decir, bueno, todos los delitos que no pasen de 5 años tendrán medida sustitutiva, a excepción de tales. Y todos los que pasen de tal pena no podrán gozar de medida sustitutiva. Es decir, nos pusieron a la altura de todos los delincuentes, a toda la gente honrada, la pusieron a la misma altura. Porque todos tenían derecho, pues ahora no, ahora nos catalogan como cualquier persona que comete un hecho delictivo. Por ejemplo, el maestro de la comunidad que goza de arraigo es el presidente del comité, es el maestro ejemplar, es el maestro que todos los hijos quieren que todos los papás quieren que sus hijos estudien con él. Un día entra un delincuente a su casa, allana su casa, violenta las chapas, entra, viola a la hija, a la mujer, y él defiende los bienes y lo mata. Y no tiene medida sustitutiva, porque hay un homicidio. Lo está poniendo a la misma altura que cualquier otro. Cuando en esos casos dice llora sangre, porque él es el que tiene arraigo en la comunidad, él es el ejemplo y todo, y se vio la necesidad por defender los bienes, por defender a su esposa, por defender a su hija, y por defenderse a él mismo, cometió un hecho delictivo. ¿Ya? Esos son los grandes problemas que se dan con la presunción de inocencia. Pero bueno, esto no lo podemos resolver nosotros, así ha estado, así va a estar, no se ha encontrado otra solución, es la forma de poder garantizar la presencia del procesado en el proceso. A ver cómo se llama, vamos a ver por aquí. Luis Enrique. Luis Enrique. Sí, dígame. Luis Enrique, ¿qué artículo citó de la Constitución Política? Constitución Política, permítame, ahorita le digo. Sería el artículo 12. 12. Sí, ¿Qué dice el artículo 12 de la presunción de inocencia? Perdón, es artículo 14. Artículo 14, presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutariada. El detenido, el ofendido, el detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados en forma verbal o escrita tienen derecho de conocer personalmente
todas las actuaciones, documentos y diligencias penales, sin reserva alguna y en forma inmediata. A ver, Lisa García. Buenas noches, Lic. Buenas noches, Luisa. De la Declaración Universal, ¿qué artículo citó? Disculpe, Lic, de eso sí no cité, perdone. ¿Cómo? De la Convención Americana, me dijo, ¿verdad? No, de la Declaración Universal. No, Lic, de ese sí no cité, perdone. ¿Por qué no citó? Busqué, pero no busqué en esa Lic, perdone. Le vamos a dar chance de que busque ahorita. Ok, Lic. Ahorita voy, Lic. Lic, ¿podría ser el artículo 11 de la protección de la honra y de la dignidad? Inciso 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y el Léalo, por favor. reconocimiento de su dignidad. ¿Cómo? No, no lo escuché. Perdone. Sería el artículo 11, protección de la honra y de la dignidad. Inciso 1. Toda persona tiene derecho al ¿Artículo respeto. qué? Perdón. Artículo No, 11. no es el artículo 1. No, el artículo 11. No, no. Lea el artículo 11. Ok. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y el reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida ¿Qué está privada. leyendo? Está leyendo la Declaración Universal. Ay, perdón, Eli. No. Permítame. Perdón, ahorita voy. Artículo 11, Lic, perdone, toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado Ahora por su acto. ¿Sí, dígame? Ahora, Luisa, aquí entre nos, ¿por qué no la había buscado con tiempo? Te vio que se llevó solo un ratito, un momentito, y lo encontró. ¿Por qué no lo hizo con tiempo?
Esto es para todos. Disculpe, Lick, es que no busqué bien. Hay que hacer las cositas, Luisa. Para todos, como digo, no solo para uno. Para todos. Ahí están las cosas. Pero hay que leerlas. Porque ¿queremos ser o no queremos ser? ¿Queremos prepararnos o no queremos prepararnos? Y no es ningún regaño ni cosa por el estilo. Tampoco es una animadversión contra nadie. Al contrario, es para incentivarnos, para... No sé qué, no sé cómo decirles, para que hagan las cosas, pues, porque solo venir a contestar el examen y que de repente peguemos y que le demos al gordo y que saquemos un buen punteo, un regular punteo, solo lleguemos a 61 y ya. No, hay que prepararse. Sí, Licky, gracias por la forma en la que da la clase. Gracias a ustedes por aguantarme ahí. No, para nada, si no fuera de esa forma, créame que siento que está abriendo los ojos de varios de nosotros, entonces yo sí he agradecido por la forma en la que da la clase. Gracias. Cero ofendido. Gracias, Dona. Gracias, Licky. A ver, Ricardo. Dígame, Lick. De la Convención Americana. Convención Americana, vamos a ver. Yo coloqué el artículo 8, garantías judiciales, inciso número 2. Léalo, por favor. Inciso número 2 del artículo número 8 sería: toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. ¿Sigo? No, ahí está bien. Vamos a ver. Salomé. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, Salomé. ¿Del Código Procesal Penal? Del principio de inocencia, ¿verdad? Sí. Permítame, licenciado. El artículo 14, tratamiento como inocente. El procesado debe ser tratado como inocente durante el procedimiento hasta tanto una sentencia firme lo declare responsable y le imponga una pena o una medida de seguridad y corrección. Las disposiciones de esta ley que restringen la libertad del imputado o que limitan el ejercicio de sus facultades serán interpretadas restrictivamente. En esta materia, la interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas, mientras no favorezcan la libertad o el ejercicio de sus facultades. Las únicas medidas de coerción posibles contra el imputado son las que este código autoriza. Tendrán carácter de excepcionales y serán proporcionales a la pena o medida de seguridad y corrección que se espera del procedimiento, con estricta sujeción a las disposiciones pertinentes. La duda favorece al imputado. Ok. ¿Alguna duda con respecto al principio de presunción de inocencia? ¿O del principio de legalidad? No, Lick. Pero está claro, Lick. Estamos claros. Efectivamente. Ahí vamos poco a poco. Sí, Lester. Yo tengo una duda, licenciado. Solo, bueno, con el tema de los arrestos domiciliarios, esta parte, o sea, ¿por qué durante las 6 horas es necesario que llegue un abogado para poder tramitar un arresto domiciliario si en la ley dice de que tenemos que ser oídos por un juez? Esa parte me quedó así como en el aire, perdone que le pregunte esto, tal vez ya lo dijo, pero no lo escuché. No hemos platicado de... Esa es una medida sustitutiva.
es el arresto domiciliario, es una medida sustitutiva, sustituye a la prisión. Pero esto no es dentro de las 6 horas. Esto es ya cuando se está viendo la primera declaración. Para salir de dudas, saque el código y lea el artículo 82. Ahí vamos a hablar sobre el desarrollo de la primera declaración. Muchas gracias. Léalo, por favor. Y yo lo voy a interrumpir de vez en cuando. Para que entendamos que esto es para todos. Artículo 82. La audiencia se desarrollará de conformidad con lo siguiente. El juez concederá la palabra al fiscal. Perdón, me voy a interrumpir. Estamos hablando de la primera declaración. Ya en su momento, cuando entremos específicamente, vamos a ahondar más en cómo se lleva a cabo la primera declaración. Pero aquí solo conformémonos con esto para sacarle dudas al de esto. Siga, por favor. Muchas gracias. El juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, su calificación jurídica provisional, disposiciones legales aplicables y descripción de los elementos de convicción existentes. 2. Si el sindicado acepta declarar, el juez le dará el tiempo para que lo haga libremente. 3. Después de declarar, el sindicado puede ser sometido a interrogatorio legal del fiscal y del defensor. 4. El juez concederá la palabra al fiscal y al defensor para que se demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligarlo al proceso, debiendo resolver en forma inmediata. 5. El juez concederá nuevamente la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la necesidad de medidas de coerción, debiendo el juez resolver de forma inmediata. 6. El fiscal y el defensor se pronunciarán. Ok. Hasta ahí. Fíjense que esta es cómo se desarrolla la primera declaración. El juez le da la palabra al fiscal para que intime los hechos. Y le dice, mire, a usted se le intiman los siguientes hechos y el fiscal le dice todo al procesado. Por supuesto que hay una serie de advertencias preliminares, que no puede declarar contra sí mismo, que puede asistirse a abogado defensor, que puede consultar con él las veces que quiera, etcétera. Y se le pregunta si ha entendido, etcétera, etcétera. Hay una serie de garantías, podríamos decir. Luego se le pregunta si va a declarar. Sí, voy a declarar. Declara. Luego se le dice, se le hace un interrogatorio, tanto del fiscal como del defensor. Luego le da la palabra en su orden al fiscal para que se pronuncie sobre la posibilidad de ligarlo a proceso. Y luego le da la palabra al defensor para que se pronuncie sobre lo y tiene que resolver. Es decir, se está dando el contradictorio, se da el debate, se da la discusión. Posteriormente se le da la palabra para que se pronuncie sobre la posibilidad de decretarle una medida de coerción. Y ese es el momento en que el juez o le da una medida de coerción o le dicta una medida sustitutiva. ¿Sí? Hasta en ese momento, mi estimado Lester, es cuando se le puede dar la detención domiciliaria. Porque entonces el defensor dice, mire, señor juez, mi patrocinado no es el autor responsable, no existen los elementos necesarios, tiene arraigo dentro de la comunidad, es el líder de su comunidad, mire, aquí está una constancia de que es el maestro de escuela, tiene su casa propia ahí en el barrio, él es el organizador es del comité de la iglesia, él es el que saca la procesión, él es de la hermandad, y aquí está entonces, mire, él tiene arraigo. No es arraigo de no dejarlo salir del país, sino que tiene arraigo porque está arraigado en un lugar, ahí vive. No es una persona que vaya a entorpecer, ni que vaya a poner obstáculos en la investigación, ni tiende a huir. Y por eso, señor juez, en lugar de dictarle una medida de coerción, le solicita una medida sustitutiva, que bien puede ser una detención domiciliaria. Hasta en ese momento, mi estimado Lester, es cuando puede usted como abogado defensor plantear la solicitud de una medida sustitutiva, como puede ser la detención domiciliaria. Pero no es en esos famosos 6 días.
Claro que ahí lo tiene que pedir el abogado, por supuesto, pero es en esa diligencia de primera declaración. No sé si ahora sí ya tiene claro el asunto este. Sí, licenciado, es que, bueno, de hecho fue por algo que me pasó hace 18 años, por decírselo. En el 2004 yo tuve un accidente de tránsito. Estábamos en otro. Ajá. En ese tiempo sí me llegó un abogado y me dictó arresto domiciliario. Y de hecho, hasta mi licencia y vehículo se fueron presos, pero por eso me quedó esa duda. Le voy a comentar qué era lo que pasaba en ese tiempo. En ese tiempo, la ley lo que regulaba era que usted podía llegar al centro de detención y levantar un acta notarial ¿cómo se llama?, de detención domiciliaria, cosa que ya no está regulada en esa forma, ¿sí? Eso lo tenía el procedimiento anterior. En el procedimiento anterior teníamos esa, pero no fue hace 18 años, ha de haber sido hace más tiempo usted. Ha de haber sido hace más tiempo, porque en aquellos tiempos sí se podía hacer eso. Llegaba uno, levantaba un acta notarial, inclusive el propio jefe de la policía le podía levantar un acta y dejarlo libre, siempre y cuando usted no fuera con tragos, no tuviera su licencia vencida y no hubiera huido del lugar. Si concurrían esos elementos, usted podía llegar y se le daba detención domiciliaria a través de un acta, y usted juraba presentarse a la primera hora hábil del día siguiente al tribunal. Eso era otra situación. Pero lo que tenemos regulado actualmente es esto, lo que acabamos de leer. Muchas gracias por resolverme la duda, licenciado. Bueno, bien, jóvenes, dejamos ahí por el día de hoy. Ahí se portan bien, cuídense. Me siguen estudiando esto, me siguen repasando esto. Los que no lo hicieron, por favor, háganlo. Que vamos a seguir analizando en la próxima clase lo mismo que estamos, así como lo estamos haciendo, así lo vamos a seguir analizando en la próxima clase. Gracias, Lick. Feliz noche. Muy amable. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches.